Bien, comenzaremos con la clase de hoy. El tema que nos toca es momentos de inercia. Ya, esta parte es facilito, solo es cuestión de integrar, nada más, solo es integrar y ver, ¿no? Cómo va a ser nuestro momento de inercia. Ya, esta parte es facilita, así que comenzaremos. ¿Qué nos pide el problema? Determina el momento de inercia del área con respecto al eje Y. Y para un inciso B nos pide el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces tenemos que hallar Ix y Y, ¿no ve? Tenemos que hallar esos dos momentos de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ya qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo nuevamente mi grafiquito. Vamos a hacer primeramente para el eje Y, ¿ya? Vamos a primero hallar el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a trazar un diferencial. Acá. Este va a ser mi diferencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a dar un puntito. Acá. Donde está mi diferencial. Ya este punto es celestito. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que darme una distancia. Este punto, ¿a qué distancia está con respecto a nuestro eje de coordenadas? Está a una distancia X que no conozco y está a una distancia Y que no conozco. ¿No ve? Además que este diferencial, ¿qué ancho tiene? Va a tener un ancho diferencial de X. ¿Ya? Entonces, primeramente, como les decía, nos damos un diferencial. Nos damos un puntito de nuestro diferencial sobre la curva y vemos en qué puntos están. En este caso en X y en Y, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se define el momento de inercia? En este caso para Y vamos a hacer. ¿Cómo se define el momento de inercia? ¿Quién me dice? Va a ser a la integral del área. Como es momento de inercia con respecto al eje Y, va a ser x cuadrado diferencial de área. ¿Ya? Este va a ser el momento de inercia. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En este caso, vamos a hacerlo. Mi momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a integral. Necesito, si se dan cuenta, necesito este diferencial de área. ¿No ven? Haremos eso primero. Ese diferencial de área que va a ser igual. Entonces, ¿cuál es mi diferencial de área? Es todo lo que estoy marcando de verde, el diferencial que nos hemos dado. Este va a ser mi diferencial de área. Entonces, mi diferencial de área va a ser igual a ¿qué? El área, ¿no ve? Va a ser diferencial de x o como es un rectángulo, va a ser la base por la altura. Entonces, va a ser y diferencial de x. ¿Ya? Entonces, este es mi diferencial de área. ¿Ya? Entonces, volveremos a nuestro momento de inercia, que va a ser con respecto al eje y, integral de x al cuadrado, diferencial de área, pero diferencial de área ya lo hemos hallado, entonces va a ser y diferencial de x. Ya, ahora lo que nos tenemos que fijar acá es con respecto a quién se está integrando mi momento de inercia. Si se dan cuenta es con respecto a x. Entonces, esta y tengo que volverlo en función de x para poder integrarlo, ¿no ven? ¿Cómo hago eso? Nos fijamos en la función que nos da el problema, que en este caso es este. Y al cuadrado es igual a x al cuadrado, es la función de esta curva, ¿no ve? Es la función de esta curva. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo la función y al cuadrado es igual a x al cubo. De aquí, yo necesito encontrar una y en función de x. Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no ve? ¿Cómo me va a quedar esto? X va a ser la raíz de x al cubo. Eso se traduce como 3x a la 3 medios, ¿no ve? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, ¿no ve? Ahora, esta y
ya está en función a X. Entonces, esta Y es la que voy a reemplazar acá. Ya, entonces mi momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a integral X cuadrado por Y, pero Y yo ya he hallado antes, que es X a la 3 medios, diferencial de X. Entonces, ¿cómo va a quedar mi momento de inercia? Integral 2 más 3 medios, ¿cuántas? 7 medios. Es listo. X elevado a los 7 medios, diferencial de X. Ahora, los límites. ¿Cómo voy a poner mis límites? ¿Quién me dice cuáles van a ser mis límites? De ¿De 0 dónde a a dónde? 1. De 0 a 1, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? De cero la función sería. Ya, digamos que esto fuera 2 y esto fuera 3. ¿Ya? Un ejemplo, solo para que se den cuenta de algo. ¿De dónde a dónde son mis límites? 0 a 3. 0 a 3. ¿Quién más está de acuerdo con eso? ¿O es de 0 a 2? Estoy tomando, por si acaso, un diferencial vertical, ¿no ve? ¿Cómo es? ¿Mis límites de dónde va a ser? Pero lo que va a hacer es X o no. Claro, claro, eso es lo que quiero dar cuenta, es que en esto se equivocan. Como algunos piensan que estoy tomando como mi diferencial 1 vertical, algunos me meten de 0 a 2 en el eje vertical, pero no es así, se tienen que dar cuenta mi diferencial. Mi diferencial que respecto a qué eje está, al eje X, entonces mis límites serían desde 0 hasta 3, ¿ya? Solo era para aclararles eso, porque algunos se confunden, ¿ya? Bien, aclarado eso, vemos. Con respecto a quién estoy integrando, a X, entonces, tengo que, mis límites van a ser respecto al eje X, entonces va a ser desde 0 hasta 1. ¿Ya? Intégrenmelo eso. Me da flojera integrar. ¿9 medios? En decimales, 4,5. no, 0,22. ya. Entonces, mi momento de inercia con respecto al eje Y había sido 0,222. ¿Ya? Las unidades. ¿Qué unidades va a tener? Longitud, unidades de longitud a la cuarta, ¿no ve? En este caso estamos trabajando en metros, entonces va a ser metros a la cuarta. ¿Listo? Ya he hallado mi momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Dije del X a la 3 medios. Ah, no, perdón, sí, no. Sí, Estás, la integral al revés. estás integrando esto. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Facilito, ¿no es? Se dan cuenta, es integrar nomás. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos pedía un inciso B? Nos pedía el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Entonces, nuevamente me copiaré esto. A ver, aquí abajo. ¿Ya? Listo. Entonces, como nos pide, vamos a aprender dos métodos, uno con ejes paralelos y otro con, vamos a hacer ahorita el ejemplo. Entonces, nos pide hallar el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Entonces, nuevamente me doy un diferencial, en este caso va a ser horizontal, que va a ser este, ¿ya? ¿Qué ancho va a tener? Un diferencial de Y. Ahora, como les decía antes, me doy un puntito. Veo en qué coordenadas está ese puntito. Está a una distancia X, está a una distancia Y. ¿No ven? Entonces también tenemos la función. Nuevamente, mi diferencial de área va a ser la base por la altura, ¿no ven? Diferencial de área va a ser la base. ¿Cuánto es la base? ¿Quién me dice? La base va a ser esto. Lo que estoy marcando de naranjita.
Eso va a ser mi base. ¿Cuánto va a ser mi base? 1 menos X. Exacto. Entonces, mi base es 1 menos X. Por eso es que me doy este puntito. ¿Ya? Este puntito de donde está mi integral es para darme cuenta de eso. Entonces, este puntito está a una distancia X en el eje vertical y a una distancia Y en el eje, perdón, al revés. En una distancia X en el eje horizontal y una distancia Y en el eje vertical. Entonces, para encontrar mi diferencial de área es la base por la altura, ¿no? Pero la base no es X, como en el anterior caso, como hemos hecho anteriormente, ¿no? Era Y. En este caso, mi base es lo que hemos marcado con naranjita. ¿Y eso cuánto es? Tenemos 1, que es la distancia, esta. Y le tenemos que restar esa X. Entonces, necesitamos esta distancia nosotros. Y eso habíamos dicho que era 1 menos X. Listo. Esa es la base por la altura. ¿Cuánto es la altura? De Y. Entonces, yo ya he encontrado mi diferencial de área. Nuevamente aplicaremos la definición de momento de inercia, esta vez con respecto al eje X, que va a ser igual mi integral de mi área. En este caso, como es el momento de inercia con respecto al eje X, va a ser y al cuadrado diferencial de área. ¿Ve? Listo. Esto va a ser igual a integral y al cuadrado diferencial de área, ya lo he hallado antes, que es 1 menos X diferencial de Y. ¿Lo ve? Entonces, me fijo respecto a qué variable se está integrando. Se está integrando con respecto al eje, a la variable Y. Entonces, esta X tengo que volverlo función de Y. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la función de mi curva, ¿no ven? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Inercia, momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a integral Y al cuadrado, lo estoy repartiendo, menos, ¿lo reparto o no? Y al cuadrado por X, ¿ya? Diferencial de Y. Ahora definiré cuánto es X. X va a ser, veré mi función. ¿Mi función cuál es? He tapado. Y al cuadrado es igual a X al cubo. Entonces mi función de mi curva es Y al cuadrado es igual a X al cubo. Tengo que despejar X en este caso. Va a ser entonces, ¿cuánto? Y a la 2/3. Sí, Auxi. Y a la 2/3. Listo, ya tengo X en función de Y. Entonces esto me lo reemplazo acá, ¿no ve? ¿Qué me va a quedar? Mi momento de inercia con respecto al eje X va a ser integral Y al cuadrado menos Y al cuadrado por X, pero X es Y a la 2/3, diferencial de Y. Listo. Esto va a ser igual a integral Y al cuadrado menos 2 más 2/3, ¿cuánto es? 8 tercios. 8/3, diferencial de Y. Listo. Mis límites. ¿De dónde a dónde va a ir? ¿Quién me dice? Estoy integrando con respecto al eje Y. Entonces va a ir desde 0 hasta 1 nuevamente, ¿no? Entonces va a ser desde 0 hasta 1. Listo. Integranmelo eso, ¿cuánto es? Cero coma 0,061 Ya. 0,061 unidades metro cuadrado. metro al cuadrado. Metro a la cuarta. La cuarta, ¿no? Entonces, este sería mi momento de inercia con respecto al eje X. ¿Ya? Pueden hacerlo de esta forma, ¿ya? Despejando dependiendo a la función que tengan. Pero se van a dar cuenta que en algunas funciones es difícil despejar X o es difícil despejar Y. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos, que lo vamos a hacer en los siguientes problemas. Ya, pero si se puede despejar normalmente y lo pueden integrar fácilmente, entonces lo despejan y aplican esto. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta de este ejercicio? Entonces, Auxi, para usar
bueno, como hemos hecho hoy con este ejercicio, tenemos que fijarnos en la función ¿no? ¿Sí? Si es Sí, en la fácil o función. difícil de despejar. Sí. Si es fácil o difícil de despejar. En este Ya. caso, la función de hoy día creo que era un seno, ¿no ve? Y medio complicado despejarlo, ¿no? Para hacer respecto a x. Entonces, en ese caso, se usa teorema del eje paralelo. ¿Ya? Y van a ver que es más fácil. Igual lo vamos a aplicar en otros ejercicios posteriormente. Pero quería comenzar con algo sencillito. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se entiende todo bien? Es un ejercicio sencillo. Se han dado cuenta que solo es integrar. Nada más, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta de esto? No se ¿Nada? entendió, Auxi, Entonces, todo bien. ya. Entonces, sáquenle una fotito. Vamos a pasar al siguiente problema. Pasaremos al 2. Auxi, otra vez, por favor. El ejercicio 1. Sí, sí, porfa. Ese es el ejercicio 1. Ya está, gracias. Ya, pasaremos a otro ejercicio. El 2. ¿Qué me dice el ejercicio 2? Determina el momento de inercia del área con respecto al eje X. Inciso B, determina el momento de inercia del área con respecto al eje Y. Determine el radio de giro polar. Ya, en este caso vamos a introducir un nuevo concepto que es el radio de giro polar. Radio de giro polar. ¿Ya? Bien, nuevamente, tenemos nuestro problemita, nuestra gráfica. Ya, si se dan cuenta, es un triangulito. ¿Y yo qué tengo que hacer? En este caso ya me está dando mi diferencial, que es este. Me doy un diferencial. Primero vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿ya? Este va a ser mi diferencial. ¿Qué ancho tiene? Tiene un ancho diferencial de X. ¿Y qué altura va a tener? Yo me voy a dar una altura, ¿ya? En este caso, una Y, que no conozco. Listo. Entonces, vamos a hacer momento de inercia con respecto al eje Y. Es igual a integral del área, X al cuadrado, diferencial de área. ¿No ve? Nuevamente, acá aparece mi diferencial de área. Hallaremos ese diferencial de área. ¿Cuánto va a ser mi diferencial de área? Y diferencial de X. Diferencial de área va a ser igual a base. La base por la altura, ¿no ve? En este caso va a ser Y por dx. Este va a ser mi diferencial de área. ¿No ve? Tiene un ancho o una base de, que es igual a dx, y una altura que le hemos nosotros denominado y. Y como es un rectángulo, base por altura, ¿no? Listo, eso reemplazamos en mi momento de inercia. Integral de x al cuadrado, diferencial de área, pero diferencial de área es y diferencial de x. Nos fijamos la variable con la que estamos integrando es x, entonces este y tengo que volverlo en función de x. ¿Eso de dónde voy a obtener? De mi curva, ¿no ven? En este caso, si se dan cuenta, es una recta. Esta es una recta. Hallaremos la función de esa recta. Acá abajito lo voy a hacer. Tienen 2 puntos, pueden hacer la ecuación con 2 puntos, pero lo más fácil es ecuación general de la recta, ¿no ve? Y es igual a mx más b. Yo me doy puntitos. En este caso no me daré b, me daré otra variable porque hay una distancia que es b. Entonces me daré mx igual a c, ¿ya? Digo mx más c. Y es igual a mx más c. Entonces, ¿qué hago? Me doy puntos. Cuando y es igual a 0, entonces x es igual a 0, ¿no ve? En este punto. Cuando y es 0, x es igual a 0. Eso reemplazo acá. Me va a quedar 0 es igual a m por 0 más c. Entonces, de aquí concluyo que c es igual a 0. ¿Lo ve? Lo estoy diciendo paso por paso, ya, por si acaso. Para que no se confunda. Listo, me dará otro punto. Este otro punto. Entonces digo, cuando x es igual a ¿cuánto vale y? B, ¿no ve? Eso reemplazo en mi ecuación general de mi recta. Me va a quedar b es igual a m por a
más C, pero C es 0. De aquí despejo, entonces M. M va a ser igual a ¿cuánto? B sobre A. Listo. Con estos dos datitos yo ya puedo hallar mi función de mi curva, de mi recto, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces? Y va a ser igual a mx. M es B sobre A, X, más C, pero C es 0. Entonces, esta es la función de mi recta. Ahora, ¿yo qué necesito? Necesito Y en función de X. Ya está en función de X, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. X cuadrado por Y, pero Y es B sobre A, X, diferencial de X. Listo. ¿Qué voy a tener? Integral. Las constantes lo sacaré. B sobre A, integral de X al cubo, diferencial de X. Límites. ¿Quién me dice de dónde a dónde va a ir? De 0 a De 0 a A, ¿no ven? Me fijo respecto a qué variable estoy integrando. X. Entonces, X, ¿desde dónde está yendo? Desde 0 hasta este punto. Y eso es A, ¿no ven? Entonces, desde 0 hasta A. Intégrenmelo eso, ¿cuánto es? Un cuarto de A cubo. ¿Un cuarto? La integral nomás. 0,25 o 0,250. Aquí algo está mal. Ah, ya sé que nos hemos equivocado. Ya, entonces, ¿dónde va a estar mal? Esto va a estar mal. Ya, entonces, esto se borra. Esto nos hemos equivocado. Ya no hay diferencial. Y, Entonces, ese era nuestro diferencial, ¿no ve? Pero Y, ¿desde dónde está yendo? Esto va a ser Y. Eso va a ser Y. Ya, muchachos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos partiendo desde el eje horizontal hasta una altura Y, que es este punto. ¿Lo ve? Entonces, mi diferencial de área en este caso va a cambiar. Diferencial de área, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Base, que es de X por la altura. Pero la altura, ¿cuánto es? 2 veces Y, ¿no ve? En este caso, 2 veces Y, diferencial de X. Mi base por la altura. Y solo está desde el eje X, ¿no ve? Pero si se dan cuenta, esto se va a repetir acá. Entonces, esto va a ser igual Y. Entonces, va a ser base por altura de X por 2 veces Y. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi diferencial de área. Eso reemplazo en mi momento de inercia, que va a ser integral de X al cuadrado, 2 veces Y, diferencial de X. ¿Verdad? Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a 2 integral de X cuadrado por Y. ¿Cuánto era Y? B por A, B sobre A por X, diferencial de X. Integral de, perdón, momento de inercia con respecto al eje Y va a ser 2 veces B sobre A, integral de X al cubo, diferencial de X desde 0 hasta A. Listo. ¿Cuánto es entonces mi momento de inercia? 0,5. ¿Cuánto? 0,5. Eso es un medio, ¿no? Un medio de A Cubo por cubo B. B. B al cubo. ¿Ve? Unidades. Y a la cuarta. No me dan unidades, ¿no ve? No me dan unidades, no me dan metros, pulgadas, no me dan nada. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Unidades a la cuarta o longitud a la cuarta, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, yo le voy a poner longitud a la cuarta, ¿ya? O mejor, unidades a la cuarta, ¿ya? Estas unidades son de longitud por si acaso. Entonces, este va a ser mi momento de inercia con respecto al eje Y.
¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Auxi, ¿Sí? estamos tomando la recta en el primer cuadrante no afecta por lo de la que está abajo del eje X. No, ¿sabes por qué? ¿Dónde está entrando lo que está debajo del X? Está entrando 2Y. acá. Está entrando acá en tu diferencial de área. Está entrando en este 2Y. En este Ah, ya. 2Y está entrando este Y más. Por eso es que estamos tomando 2 veces Y. ¿Ya? En Oye, ese, entonces ahí se corrige, ¿no? Eso. y ahí se corrige. Ya listo, Ahí gracias, se, Auxi. ahí se corrige lo que está debajo. Entonces, en ese 2Y se corrige lo que está debajo del eje X. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Auxi, gracias. Listo. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía momento de inercia con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, copiar esto. Acá abajito. Listo. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema de ejes paralelos, ¿ya? Sé que es facilito de despejar, pero voy a aplicar el teorema de ejes paralelos. ¿Ya? ¿Qué me dice? Necesito momento de inercia con respecto al eje X. Esto, hay dos formas de escribirlo. Es igual a IX, es igual a IX gorrito prima, más área por la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esta distancia Y, gorrito, que lo voy a llamar yo gorrito, es la distancia que está desde mi eje original hasta el eje que voy a tomar. ¿Ya? Hoy día han hecho eso con el INGE, espero que eso esté claro. Esta distancia Y es la distancia de mi eje original con respecto al eje nuevo que voy a tomar. En este caso, como estamos haciendo con respecto al eje X, este sería mi eje original, Y, y mi distancia va a ser esta. ¿Lo ve? Esta va a ser mi Y. No, perdón, me estoy rayando. Ya, con el ejercicio lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, esta sería la formulita, pero a mí no me gusta sinceramente trabajarlo así, más me gusta trabajarlo diferencial de momento de inercia con respecto al eje X, diferencial de X gorrito prima, más eh, diferencial de área y gorrito al cuadrado. Ya, más me gusta trabajar con esto y les recomiendo, ¿no?, que ustedes trabajen igual de esta forma, con diferenciales. ¿Ya? En el libro, en el Giveler, van a encontrar cómo es la primera. Pero más me gusta trabajar con esto, como les digo. ¿Ya? Entonces, reemplazaremos. Necesito hallar mi momento de inercia con respecto al eje X. Ahora, este y gorrito X' es el momento de inercia de este diferencial, ya que estoy tomando. En este caso lo voy a hacer más grande. Va a ser esto. Ya es este diferencial. Entonces, como estamos haciendo con el teorema de ejes paralelos, necesitamos, como su nombre lo dice, un eje paralelo, ¿no? En este caso, el eje paralelo es Y. ¿Ya? Entonces, este IX gorrito, que está en mi formulita, es el momento de inercia de mi diferencial. ¿Ya? Entonces, yo voy a definir diferencial de IX gorrito prima es igual a ¿qué? Tengo las dimensiones de este diferencial, que es diferencial de X, y todo esto es 2 veces Y. A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué figura es esta? ¿Qué figura es este diferencial? Rectángulo. Es un rectángulo, entonces va a ser el momento de inercia de ese rectángulo, pero con respecto a su centro de gravedad. Ya, eso está en tablas, todos conocen, han avanzado en física 100. Entonces, dígame el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su centro de gravedad. Un O sea, doceavo de la base por la altura al cubo.
1/12 de la base, pero mi base es dx por la altura, que en este caso es 2y al cubo. Entonces, este diferencial de ix prima, por así decirlo, ix gorrito prima, es el momento de inercia de mi diferencial, lo que he tomado antes. ¿Ya? Y como es un rectángulo, eso ya está en tablas, ya sabemos, ¿no ve? Es 1/12 de la base por la altura al cubo. ¿Ya? Entonces, eso yo lo voy a reemplazar acá. ¿Qué voy a tener entonces? Mi diferencial de momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a diferencial de esto. Entonces, esto es de momento de inercia, corrito le pondremos ya, o primo. Eso era 1/12. Esto lo haremos así. 2 al cubo es 8, ¿no ve? 8/12, y al cubo, diferencial de x. ¿No ve? Eso me quedaría. Más, diferencial de área. Diferencial de área yo ya lo he definido antes. Aquí era igual mi diferencial de área. Era 2 veces y de x. 2 veces y de x. dx. Ahora, eso se multiplica por un y gorrito al cuadrado. Ese y gorrito, ¿cuál es? Ese y gorrito es este. Como estamos sacando el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad, y sabemos que para un rectángulo va a estar en su centro, o en el cruce de sus diagonales, ¿no ve? Este va a ser mi y gorrito. Ya, mi y gorrito. Entonces, en mi grafiquita, en la original, ¿cuál sería? Este sería mi y gorrito, y en algunos casos el x gorrito va a ser este. Y si se dan cuenta, el x gorrito no lo he analizado porque el x gorrito va a ser igual a x nomás. Esto con respecto a su centro de gravedad de mi diferencial. ¿Ya? ¿Esa parte se entiende? ¿Se entiende? Otra vez, Auxi, por favor. Repita, por favor. Ya. Hasta diferencial de área me han comprendido, ¿no? Sí, Auxi. Ya, entonces, esto supongo que ya está comprendido. ¿De dónde sale esto? Lo que he marcado en Sí, ok. naranja. Sí, es lo Ya, de la eso está derecha. comprendido. Esto, inercia x', inercia de x' es igual a el momento de inercia de mi diferencial. Y como es un rectángulo, eso ya es conocido. ¿No? ¿Qué más? Más diferencial de área. Diferencial de área ya lo teníamos que era 2 veces y de x. Y de x. ¿No ve? Más, no, perdón, por y gorrito al cuadrado. ¿Cuál es ese y gorrito? Ese y gorrito es, como les decía, vemos mi diferencial. Va a ser la mitad de mi diferencial, o sea, desde la base hasta el centro de gravedad de mi diferencial. ¿Eso cuánto es? Eso es mi y gorrito. Ya, y en mi grafiquito original va a ser este. Desde la base hasta el centro de gravedad, que en este caso va a estar en el medio porque es un rectángulo, y el centro de gravedad está en el cruce de sus diagonales, ¿no ve? Ese va a ser mi y gorrito. Y mi x gorrito, de la misma forma, va a ser desde el eje, perdón, desde el eje hasta el centro de gravedad. Entonces, x gorrito, pero si se dan cuenta, x gorrito es igual a x nomás, ¿no ve? Entonces, este y gorrito, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? De mi grafiquito, de mi Sería Y. diferencial. Sería la mitad, ¿no ve? Como es un rectángulo, su centro de gravedad va a estar en el medio, ¿no ve? En el centro. Entonces, la mitad. Mi altura era 2y, la mitad de eso es y. Entonces, únicamente me va a quedar y, pero esto está al cuadrado. ¿Ya?
Entonces voy a hacerlo esto. Diferencial de momento de inercia con respecto al eje X es igual a 8 sobre 12 y al cubo de X más 2 veces y al cubo de X. A ver, súmemelo. 8 doceavos más 2. ¿Cuánto es eso? Ocho tercios. Ya, 8 tercios y al cubo diferencial de X. Ahora que tengo que hacer esto, tengo que integrar. Y si integro todo, este diferencial va a desaparecer. Lo único que me va a quedar es inercia con respecto al eje X va a ser igual a 8 tercios integral de y al cubo de X. Ya, nos fijamos mi variable. ¿Con respecto a quién estoy integrando? Con respecto a X. Entonces, esta y tengo que volverlo función de X. ¿Lo ve? El momento de inercia con respecto al eje X va a ser a 8 tercios integral y al cubo. ¿Cuánto era y? Eso viene de mi función. ¿No ve? De mi recta. Eso va a ser entonces B sobre A, X. B sobre A, X. Pero todo esto está elevado al cubo. Diferencial de X. Listo. Ya tengo todo en función de X. Mis límites. ¿De dónde a dónde van a ir? Estoy trabajando con X. ¿De dónde a dónde van a ir? ¿De dónde a 0 dónde? Listo. De 0 a A. Porque estoy trabajando con X. De 0 a A. Intégrenmelo esto. ¿Cuánto sale? Me va a quedar 8. Ya, ¿cuánto sale? Simplificado todo. Entonces, mi momento de inercia con respecto al eje X había sido 2 tercios B al cubo A. Listo. Ya tengo mi momento de inercia con respecto al eje X. Tengo mi momento de inercia con respecto al eje Y. Nos faltan las unidades, ¿no? En este caso. ¿Va a ser cuánto? Unidades a la cuarta. ¿No? Listo. ¿Qué más nos pide el problema? Tengo mi momento de inercia con respecto al eje Y. Tengo mi momento de inercia con respecto al eje X. Me está pidiendo el radio de giro polar. ¿Ya? Hay 3 radios de giro. En este caso hay radio de giro con respecto a X. Hay radio de giro con respecto al eje Y. Y hay radio de giro polar, que lo denominamos K sub 0. ¿Cómo es esto entonces? Para el radio de giro en X va a ser a la raíz del momento de inercia con respecto al eje X sobre el área. Aquí lo mismo. Para Y va a ser la raíz del momento de inercia con respecto al eje Y sobre el área. Y para el radio de giro polar va a ser igual al momento de inercia polar, que se denomina J sub 0 sobre el área. Esto también se puede definir como lo siguiente. Raíz cuadrada de radio de giro X al cuadrado más radio de giro Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, estos son nuestros 3 tipos de radio de giro. Tenemos con respecto al eje X, eje Y y el polar, ¿no? Nos estaba pidiendo el polar, pero para el polar, ¿qué necesitamos? O bien necesitamos el momento de inercia polar, J sub 0, o bien necesitamos los radios de giro de X y de Y. ¿Lo ven? ¿Cuál es lo más fácil ahorita? Encontrar el momento de inercia polar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define el momento de inercia polar? J sub 0. Este J sub 0 se define como la suma de mis dos momentos de inercia, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, mi momento de inercia polar J sub 0 va a ser igual a, súmenmelo esto, 2 tercios más 7 esta función. sextos. No. Pero estamos, mira, si te das cuenta,
Esto es b al cubo. Ah, Y sí. esto es b al cubo a. ¿Lo ve? Entonces no hay manera de sumarlo. Pensé que se sumaba. Entonces directo, ¿no? 2 tercios b al cubo a más. O si no, lo podemos factorizar, ¿no? Dejemos así. 1/2 b al cubo. Eso sería mi momento de inercia polar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesito? Necesito el área. Porque si se dan cuenta es radio de giro polar sobre, perdón, momento de inercia polar sobre el área. ¿El área de qué va a ser? El área de mi área sombreada. ¿Ya? Es un triángulo. ¿Cómo va a ser entonces mi área? ¿Cuánto va a ser mi área? 1/2 de la base. ¿Cuánto es la base? 2 veces b por la altura. ¿Cuánto es la altura? A. Mi área es igual a, ¿esto cuánto se me va? B, ¿no ve? Eso va a ser mi área. Entonces, acá. Mi radio de giro polar va a ser igual a J sub 0, que es, ¿lo puedo factorizar esto? AB, 2 tercios, B al cuadrado, más 1/2 al cuadrado. Todo esto sobre el área, que era AB. ¿De aquí qué se me va? Esto con esto. ¿Cuánto me sale mi radio de giro? Me sale 2 tercios de b al cuadrado más 1/2 de a al cuadrado. ¿Puedo seguir factorizando? ¿Simplificar algo? ¿Puedo o no? Creo que Nada, no. ¿no? Entonces ahí se queda. Este sería mi radio de giro polar. Si se dan cuenta, es integrar, reemplazar las fórmulas, nada más. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? Vamos a hacer más problemitas con ejes paralelos. Así que no se preocupen. Preguntas, dudas. Oxy, ¿por qué en el análisis le pone 2y? Esta parte, por favor. ¿En dónde? ¿En qué parte? En, en el análisis para hacer el ejercicio le pone 2y y no lo otro. Es por el momento de, perdón, por el diferencial de área, pues. El diferencial de área es 2 veces y, diferencial de x. Y ese 2 veces y, ¿de dónde viene? De esto. De esto y de esto, ¿no ve? Porque nos hemos dado una alturita y, pero mi diferencial de área, ¿qué altura va a tener? Como es esta recta, va a ser lo mismo que esta recta, por esto, porque son simétricos. ¿Por qué simétrico? Entonces va a ser la misma distancia y. Entonces mi altura total va a ser 2 veces y. Y eso entra siempre en el diferencial de área. Entonces acá, para hallar mis momentos de inercia, siempre va a haber diferencial de área. Y es por eso que ese y, 2y, siempre va a aparecer por el diferencial de área. ¿Se entiende? Sí, gracias, Oxy. Listo, vamos a hacer otros ejercicios, no se preocupen. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Saquen una fotito, No, vamos a pasar. ¿Sí? Dime. ¿Alguien tenía una pregunta? No, sí. Oye, pasaremos a otro ejercicio. El 3. Esto creo que está en su práctica, creo que he visto. Al final nomás me da cuenta, pero ya había preparado esto, así que lo haremos nomás. Ya, entonces, ¿qué me pide? En su práctica solo les pide un eje. No recuerdo si es el eje X o el eje Y, pero acá vamos a hacer para los dos, ¿ya?
Entonces, ¿qué nos pide? Determine el momento de inercia del área con respecto al eje Y y con respecto al eje X. ¿Ya? Nuevamente. Esto me copio. Primeramente, siempre, o sea, yo siempre comienzo con el eje Y. ¿Ya? Siempre comienzo con el eje Y en varios problemas porque es más fácil la integración. Ya es directo en el momento de inercia. Pero con el eje X hay que hacer teorema de ejes paralelos. Entonces ahí se complica un poco, pero siempre más fácil es con respecto al eje Y. Entonces yo me doy mi diferencial, me hago mi diferencial, que va a ser esta. Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me doy un puntito donde está mi diferencial y veo las distancias. En este caso va a ser X y Y. Ese puntito está a una distancia horizontal X y a una distancia vertical Y. ¿No ve? Además de eso, ¿qué ancho tiene esto? Mi diferencial de área tiene un ancho diferencial de X. Entonces todo eso me ayuda ¿para qué? Para encontrar mi diferencial de área. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Definición. Momento de inercia con respecto al eje Y es igual a integral del área. En este caso, como estamos hallando momento de inercia con respecto al eje Y, es X cuadrado diferencial de área. Entonces, voy a tener lo siguiente. Momento de inercia con respecto al eje Y es igual a integral X cuadrado por diferencial de área. ¿Diferencial de área cuánto es? ¿Quién me dice aquí? ¿Cuánto va a ser mi diferencial de área? Y por diferencial de X. Y por diferencial de X, ¿no es? Base por altura. Y por diferencial de X. Listo. Veamos respecto a qué variable estoy integrando. Respecto al eje X, entonces tengo que convertirlo esta Y en función de X. ¿Eso de dónde voy a sacar? De mi función de la curva. ¿No ven? Si se dan cuenta, Y ya está despejado con respecto al eje Y, perdón, ya está despejado con respecto a X. Entonces solo tengo que reemplazar. Integral de X cuadrado por Y. Pero Y es igual a 2 menos 2 veces X al cubo. Diferencial de X. Listo. Ya está todo en función de a X. Mis límites. ¿De dónde a dónde va a ir? 0 a 1. De 0 a 1. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto al eje X. ¿Y X desde dónde va? Desde 0 hasta 1 pulgada, ¿no ve? 0 a 1. Listo. Integral, perdón, integral. Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a integral de 0 a 1, 2 veces X al cuadrado menos 2 veces X a la quinta, diferencial de X. Intégrenme esto, ¿cuánto sale? Un tercio Oxy. Un tercio, ¿qué más? ¿Nada más? Nada más, ¿no? Estamos ya con unidades. Pulgadas. Estamos ya con valores, ¿no? Valores numéricos, entonces un tercio. Unidades, pulgadas, lo haremos así. Pulgadas a la cuarta, ¿no ve? Unidades de longitud a la cuarta. Esas son las unidades de mis momentos de inercia, ¿no ve? Listo. Ya tengo el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Es facilito, ¿no? Integrar, reemplazar, que todo esté en función a la variable que estamos integrando. Nada más. Ahora haremos con respecto al eje X. Me voy a copiar mi gráfico. Acá está. Como les digo, pueden hacer de dos formas. Como hemos hecho en el primer ejercicio, que es dándonos un diferencial de este, horizontal. Pero en este caso, ¿qué va a cambiar? Tengo que despejar esto, ¿no ve? En función de X. ¿No ve?
Pero vamos a aplicar teorema de ejes paralelos. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, nuevamente me doy mi diferencial. Esta. Habíamos dicho que tenía una altura y y un ancho diferencial de x. Listo. Entonces, mi diferencial de área va a quedar igual a y diferencial de x. ¿No ve? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Definición de momento de inercia con ejes paralelos, que va a ser diferencial de momento de inercia con respecto al eje x, va a ser igual a diferencial momento de inercia gorrito x' más diferencial de área y gorrito al cuadrado. ¿No ve? Esa es la definición. Listo. Diferencial de momento de inercia con respecto al eje x. Esto ya hemos dicho que era, que es el momento de inercia de mi diferencial. ¿No ve? Acá lo haré acá abajito para que esté más claro. Este es mi diferencial, ¿no? Estoy exagerando en las dimensiones. Esto era y esto era dx. Es un rectángulo, eso ya es conocido. ¿Cuánto es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su centro de gravedad? 1/12. Listo, eso ya es conocido, 1/12 de la base, que es de x, por la altura al cubo, ¿no ve? Entonces va a ser y al cubo de x. ¿No ve? Lo estoy ordenando, ¿ya? Espero que no se rayen en esa parte, no se confundan. Más diferencial de área. Diferencial de área es y de x. Y gorrito al cuadrado. En este caso, mi y gorrito, ¿dónde va a estar? A la mitad. Como es un rectángulo, va a estar a la mitad. Este es mi y gorrito. Entonces, ¿cuánto es mi y gorrito? ¿Quién me dice? Y medios. Y medios. Y medios al cuadrado. Lo ordenaré un poquito esto. ¿Qué me va a quedar? Diferencial, momento de inercia con respecto al eje x. 1/12 y al cubo de x más. Aquí me va a quedar y al cuadrado por este y al cubo. 2 al cuadrado me va a quedar 4. Entonces, un cuarto y al cubo diferencial de x. ¿No ve? Súmenmelo. Un doceavo más un cuarto. Un tercio. ¿Un tercio? Un tercio de y al cubo diferencial de x. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Integrar. Con la integral se me va este diferencial. Entonces me va a quedar momento de inercia con respecto al eje x. Es igual a, un tercio lo sacaré, integral de y al cubo diferencial de x. Veo, con respecto a qué variable estoy integrando, x. Entonces, esta y tengo que volverlo función de x. ¿Eso de dónde voy a obtener? De mi curva, ¿no? De la función de mi curva. Si se dan cuenta, ya está despejado con respecto a x. Entonces me va a quedar lo siguiente. Y x es igual a un tercio integral de y al cubo. ¿Cuánto es y, pero? Eso es mi función. 2 menos 2x al cubo. 2 menos 2x al cubo. Todo esto al cubo. Diferencial de x. Mis límites. ¿De dónde a dónde va? Estoy integrando con respecto al eje x. Entonces va desde 0 hasta 1 pulgada. ¿Ya? 0. ¿De 0 a 2? No. Como les digo. Vean respecto a qué variable estoy integrando. Estoy integrando respecto a x. ¿Y x desde dónde está dónde va? Desde 0 hasta 1. ¿No ve? Como les digo, surge esa confusión, pero fíjense respecto a qué están integrando. Ya, entonces, de 0 a 1. ¿Cuánto sale esto? Integrándolo. Uno coma 543.
A ver, ahorita te confirmo. Sí, está bien, Oxy. Sí, Oxy. Un ratito, por favor. ¿Cuánto era? 1,543 Unidades. pulgadas a la cuarta. Listo. Pulgadas a la cuarta. Listo. Ya tengo mi momento de inercia con respecto al eje X. Como les digo, esto también podían hacerlo, como les decía antes, ¿no ve? Dándose un diferencial horizontal, despejando de esta función, la X, ¿no ve? Y directamente ya reemplazaban en la definición de momento de inercia. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Está claro este ejercicio? Oxy, ¿Quieren que repita alguna parte? Sí, Sí. entonces, para para momento de inercia respecto a Y o X, se puede usar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Pero Sí, por cualquiera. comodidad estoy usando el primero de esa forma y el segundo por el ejes paralelos. Sí, exactamente. Ah, ya. Pero ustedes pueden usar cualquier método. Si quieren, como les decía, se da un diferencial aquí horizontal, despejan X y hacen de esta forma, ¿no ve? Con la definición esta. Pero en este caso va a ser momento de inercia con respecto al eje X, integral del área, y al cuadrado, diferencial de área. ¿No ve? Entonces, cualquiera de los dos métodos vale, pero para enseñarles estoy haciendo por esos dos métodos, para que vean que igual es válido, por el método de ejes paralelos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna Sí, pregunta, Oxy. duda? Facilito, ¿no ve? Así que no creo que se aplacen en este tema. Ya haremos otro. 4. Este es más interesante. Si se dan cuenta, esto ya es con dos funciones. El área está encerrada en dos funciones. Es algo similar que ha hecho el Inge hoy día, pero lo ha hecho muy largo. No sé por qué lo ha hecho muy largo. Lo vamos a hacer un poco más rápido esta vez, ¿ya? Ya, ¿qué me dice? Determina el momento de inercia del área con respecto al eje X. Ya, en este caso solo nos están pidiendo momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me copiaré mi gráfico. Ya. Acá voy a hacer lo siguiente. Me voy a dar un diferencial, en este caso horizontal, que va a ser este. En cualquier parte, ¿no? Este va a ser mi diferencial. ¿Ya? Ahora, este diferencial, ¿qué ancho tiene? ¿O qué altura? ¿Esto cuánto va a valer, esta dimensión? Diferencial de Y. Sí, diferencial de Y. ¿No ve? Ah, pero antes, ahorita algo me daré. ¿Cómo lo hago? Ya, lo haremos así. Como les decía, ¿no ve? Me daba mi diferencial y tenía que poner puntitos. En este caso, este puntito. Pero como está mi área encerrada entre dos funciones, va a haber dos puntitos. Este primer puntito y este primer puntito. Ahora me daré las dimensiones para eso. Para este primer puntito va a estar a una distancia con respecto al eje horizontal, x1. ¿Ya? Y este otro puntito va a estar a una distancia con respecto al eje horizontal, x2. ¿No ve? Y ya se estarán dando cuenta para qué estoy haciendo esto. Entonces, yo tengo esto, que no lo conozco, que lo voy a llamar D. ¿Ya? Eso seguramente me va a servir para algo. Para mi diferencial de área. ¿No ve? Mi diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me dice? Es un rectángulo, pase por altura. D por diferencial de Y. D por diferencial de Y. ¿Pero a cuánto equivale D? X2 menos X2 X1. menos X1. Exacto. X2 menos X1 por diferencial de Y. Ese va a ser mi diferencial de área. Esto yo lo estoy haciendo
así junto, pero el Inge, los que estaban en clase, esto lo ha hecho por separado. ¿Qué ha hecho el Inge? De esta curva ha sacado su momento de inercia, primero, ¿no ve? Y luego ha sacado el momento de inercia para esto. ¿Y qué ha hecho? Lo ha restado, ¿no ve? Pero muy largo para mí, ¿ya? Lo vamos a hacer de esta forma y van a ver que es más rápido. Solo se tienen que dar cuenta de eso, ¿ya? Como les estoy enseñando ahorita. Se dan su diferencial y se dan sus puntitos. Puntito aquí en mi primera función y puntito aquí en mi segunda función. Me doy las distancias. A este primer puntito va a estar una distancia x1. A este segundo puntito va a estar una distancia x2. Entonces, mi diferencial de área, ¿qué va a ser igual? A la base por la altura, pero mi base es d, y esa d aquí es igual a x2 menos x1 por diferencial de y. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Sí, Oxy. Listo. Ahora, ¿qué Sí, necesito? Necesito mis funciones, porque esto tengo que reemplazarlo en mi diferencial de área. En este caso tengo esta primera función, que es x igual a k y al cubo, y tengo esta función de esta, y necesito hallar la función de esta recta. ¿No ven? De esta recta. Hallamos esas funciones. Si se dan cuenta, me están dando con una k. Tengo que hallar el valor de esa k. X es igual a k y al cubo. ¿Quién me dice cómo hallo esa k? Puntitos. Evalúo, ¿no ve? La evaluar. función. Evaluando la función. Entonces, cuando x es igual a 40 milímetros, 40, ¿cuánto vale y? 30. Entonces, eso yo lo reemplazo acá. Me va a quedar 40 es igual a k por y, que es 30 al cubo. Entonces, ¿cuánto vale k? ¿Cuánto vale k? 40 entre 30 al cubo, ¿cuántas? 1,481 por 10 a la menos 3. Todo, ¿no ve? Sí, Lo dejamos así. 40 sobre 30 al cubo, ¿cuánto es 30 al cubo? 27.000. Ya, 27.000. Entonces, este es el valor de k, ¿ya? Entonces, eso yo nuevamente lo reemplazo acá. Oxy, 1 sobre 675. ¿No es mejor? 1 sobre 675. Ah, ya. Simplificando, ¿no? Sí, sí. Sí, Oxy. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 675. 675. Listo, ese es mi valor de k. Esto yo lo reemplazo acá. Me va a quedar x es igual a k. Entonces, k es 1 sobre 675 y al cubo. ¿No? Listo, ya he encontrado la función de esa primera curva. Ahora encontraré la función de la recta. Nuevamente, no tienen dos puntos. Si quieren hacer una ecuación de la recta con dos puntos, pero para mí más fácil es ecuación general de la recta. Mx más b. Me doy puntitos o evalúo. Cuando x es igual a Evaluar. 0, y es igual a 0. Entonces, 0 es igual a m por 0 más b. De aquí hallo que b es igual a 0. Cuando x vale 40, y vale 30. Se lo reemplazo. 30 es igual a m por x, pero x es 40 más b, pero b es 0. De aquí despejo m. Es 30 sobre 40, 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Eso lo reemplazo en mi ecuación. Entonces, la ecuación de mi recta es y es igual a 3 cuartos x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, Oxy. Entonces, esto yo lo voy a denominar, esta va a ser mi función 1, y esta va a ser mi función 2. ¿No? ¿Esto por qué? Por los puntitos. Si se dan cuenta, x1 o el valor 1
le he dado a la función de x es igual a KY al cubo. Y el 2 le he dado a la recta. Es por eso que esta va a ser mi función 1, mi función 2. ¿Ya? Eso para no confundirse al momento de reemplazar acá, en el diferencial de área. Ya, entonces lo reemplazaré. Mi diferencial de área va a ser igual a x2. x2 va a venir de mi función 2. Entonces, no lo tengo despejado, lo despejaré. x2 va a ser igual entonces 4/3 de y. ¿Eh? Entonces me va a quedar 4/3 de y. Menos x1. x1 viene de mi función 1. ¿No ve? Entonces, este es x1. 1 sobre 675 y al cubo. Esto diferencial de x. Ah, no, diferencial de y. Diferencial de y. ¿A ver? Listo, ya tengo mi diferencial de área. ¿Ahora qué tengo que hacer? Aplico, ¿no? Lo que es momento de inercia, la definición de momento de inercia. En este caso yo necesito, con respecto al eje X, que va a ser igual a integral del área. Como es X, va a ser y al cuadrado, diferencial de área. ¿A ver? Entonces, momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a integral y al cuadrado, diferencial de área. Pero diferencial de área yo ya lo conozco, ya lo tengo. 4/3 de y menos 1 sobre 675 y al cubo. Diferencial de y. Lo ordenaré un poquito. Me va a quedar 4/3 y al cubo menos 1 sobre 675 y a la quinta. Todo esto diferencial de y. Ahora mis límites. Veo. Respecto a qué variable estoy evaluando. Perdón, integrando. Respecto a y. ¿Y desde dónde hasta dónde va? Desde 0 A 30. hasta 30, ¿no ve? Esta distancia. Desde 0 hasta 30. Con respecto a y, ¿no ve? Porque estoy integrando con respecto a y. Entonces 0, 30. ¿Cuánto vale mi momento de inercia? $90,000. 90.000, eso sería 90 por 10 al cubo unidades. Milímetros a la cuarta. Milímetros a la cuarta. ¿No ve? Si quieren lo transforman en metros, pero como el problema está en milímetros, lo dejaremos en milímetros. Entonces, este sería mi momento de inercia con respecto al eje X. Ahora podríamos hallar con respecto al eje Y. ¿No ve? Lo mismo, sería el mismo procedimiento. Si quieren usan teorema de ejes paralelos. Si quieren usan el normal. Ya eso depende de ustedes. Yo me daría aquí un diferencial. Eso ya depende de ustedes, ¿no ves? Si es que les parece más corto un método u otro, ya depende de ustedes, porque ya saben que la cuestión acá es ganar tiempo. Así que ustedes ya verán. Tendría mis dos puntitos. Este sería Y1 y este sería Y2. Tengo un ancho diferencial de X, ¿no ves? ¿Y esto para qué me sirve? Para mi diferencial de área. Entonces, ya tengo mis dos funciones. En este caso acá era todo en función a Y. Y si quiero encontrar movimiento de inercia con respecto al eje Y, todo va a ser en función de X. Y despeja, ¿no? Esto lo despejan respecto a X. Y esto también, mis dos funciones. ¿Se entiende? Facilito, ¿no? Sí, ¿Han visto disculpe. que
Y con ¿Sí? ejes paralelos, ¿cómo sería, Oxy? ¿Sería más complicado? En este caso, sí. Con ejes paralelos sería más complicado. Así que yo te recomiendo que hagas así, en forma normal, despejando las funciones, ¿no ve? Porque como les digo, la cosa aquí en su tarea es ganar tiempo. Así que no se compliquen si es que lo ven más fácil un método u otro. Se han dado cuenta que en el anterior ejercicio, igual ha salido rapidito, ¿no? Esta partecita, igual ha salido rapidito, no eran muchos pasos, pero eso ya, como les digo, depende de ustedes. Esto les estoy enseñando para que tengan conocimiento, ¿no ve? De esto y del otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Oxy. Facilito, ¿no ve? Es Sí, sí, integral. Sí, sí. ¿Me decías algo? ¿Tenías alguna pregunta? entonces en este caso, en este caso donde haya, digamos así, dos superficies, es más recomendable utilizar este método, ¿no? Del de isoro integral. Sí. Si se han dado cuenta, pueden hacer como el Inge, pero ¿cuánto tarda el Inge? 2 horas creo que tarda el Inge en resolver un ejercicio. Pero simplemente era hacer estito, restar las dos funciones, solo que él lo ha hecho por separado. ¿Ya? Esta partecita, véanlo, practiquen. Hay igual diferentes ejercicios en el libro, traten de resolverlo. Ya depende de ustedes, ¿no? Como les digo, yo les voy a dar algunos ejemplos, no les voy a dar todos los ejercicios, ya depende de ustedes practicar. Eso, chicos. ¿Ya? ¿Se han entendido por este problemita con dos funciones? ¿Con dos funciones? Sí, Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Oxy, ¿qué pasaría si la integral es trigonométrica y en función de parámetros? No ¿Cómo sé, iría? sí. ¿Cómo ha hecho el Inge? Sí, pero la integral, ¿con qué programa la has resuelto? ¿Yo? Sí. Con el HP lo resuelto. El HP te lo resuelve todo. ¿Podría pasar una clasecita de eso o fotos de cómo resuelve? Ya, hay emulador. Acá tengo. ¿Dónde Porfa, está? Oxy. Yo he Porfa, intentado. porque eso es lo más yo he- complicado cuando da parámetros. Aquí hay varias calculadoras. Lo que yo escojo es el... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi HP? Aquí está. Mm, HP Cargo full, 50G. Real. ¿Dónde está? No era esto. A ver un ratito. Mi celular veré. Está large. Dice. Un ratito. Ah, ya, es este. Este 50. No, no era este. Ya. Este emulador está en Play Store. Le ponen el nombrecito que está ahí. EMU, no sé, 48 creo que tiene. Y ¿cuál era? Este, Large. Este es el emuladorcito. Esto te lo resuelve todo. Pero aquí una cosita. Ya. Tienes este emuladorcito, ¿no? Se descargan. Y para hacerlo de las integrales, se van aquí, al botoncito naranja, a la letra O, donde dice MTR, en la parte de arribita, ¿no ven? En blanquito está MTR para matrices y en
naranjita está ecuación. Entonces se van al botoncito naranja y ecuación. Y se les abre como una ventana para ecuaciones. Entonces buscan. Acá si se dan cuenta en tangente, en naranjita está la integral. Entonces apretan botoncito naranja, integral. Y ahí les da. Por ejemplo, este ejercicio. ¿Cuánto era? Díctenme. O cualquier integral que quieran resolver. No sé, desde 0 hasta... En este caso, cuando nos dan letras, ¿no ve? O en forma algebraica. Con letras, Auxi, sí. Forma algebraica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si se dan cuenta, aquí tienen todas las letras del abecedario, de la A a la Z. Y hay mayúsculas y minúsculas. Ya para mayúsculas, simplemente le dan alfa y la letra que quieran. En este caso, O, digamos. Y ya se pone O. Ahora, para minúsculas, se dan alfa y la tecla blanquita. Alfa, tecla blanquita, y ya se van a convertir automáticamente en minúsculas. Y le dan a la letra que quieran. En este caso, B, digamos. Y si se dan cuenta, ya está la letra B minúscula. ¿Lo ven? ¿Esa parte me entienden? Repito. Sí, Oxy, está bien. Porfa. Bonito más Ya. Oxy, porfa. Ya, tienen su integral, ¿no ve? Y si quieren en algebraico, como les digo, tienen acá todas las letras del abecedario. Si se dan cuenta, están amarillito. Y para activar lo amarillito, ¿qué necesitan? Activar el botoncito amarillito. Entonces, le dan alfa y la letra que quieran, en este caso, L. Ahí les ponen mayúscula. Si solo apretan alfa. Ahora, si quieren en minúscula, le apretan alfa y botón blanquito. Le dan a la letra que quieran, en este caso, D, digamos. Y se está T minúscula. ¿Ya? Entonces, trabajaremos con A minúscula. Ahora nos damos la función. ¿Le dictó? ¿Perdón? ¿Le dicto una función? Ya, cualquiera, sí, cualquiera. Del Inge menos 2HX. Ya. Entonces, acá tienen igual menos. En este caso, menos. Acá está el signo menos en la W, por si acaso. Menos 2HX. 2 por H. ¿No? H 2 minúscula. por H minúscula. Entonces, alfa blanquito, busco la H. H. Listo. ¿Qué más? X por X. Por X. Todo sobre A. Ahora, para poner todo sobre A, no van a poner directamente la división. Si se dan cuenta, directamente se pone solo la X. Pero como es multiplicación, no hay mucho problema, ¿no ve? Pero para que en otros casos van a hacer esto. Le dan a la flechita de arriba, hasta que encierren todo lo que quiere que esté como numerador. Ya en este caso yo quiero que esté 2HX como numerador. Entonces le doy flechas arriba y si se dan cuenta, se ha marcado todo eso, ¿no ve? 2H por X. Ahora recién le doy dividir. Y si se dan cuenta, todo lo que estaba en negrito está en numerador. ¿Sobre cuánto era? Sobre A. ¿Sobre A minúscula? Sí, A minúscula. Listo, sobre A minúscula. ¿Qué más? Más 4H. Ahora, todo esto más 4H, como les digo, si directamente le doy más, solo se va a sumar a la A. Entonces tengo que marcar todo lo que quiero que se sume. En este caso, si le doy hacia arriba, una vez se va a marcar A. Si le doy una vez más hacia arriba, se va a marcar todo lo que quiero. ¿Lo ve? Entonces, más. ¿Cuánto? 4H. 4H minúscula. Listo. ¿Qué más? Y todo lo del paréntesis al cubo. Ya. Ahora quiero que todo lo que esté en paréntesis esté al cubo. Como les digo, nuevamente, hacia arriba. Tecla hacia arriba, hasta que encierre o hasta que marque todo lo que quiero que se eleve al cubo. Tecla hacia arriba, tecla hacia arriba. Entonces ya he marcado todo lo que quiero que esté elevado al cubo. Entonces, para elevar, se van a la letra Q y en blanquito está Y a la X, ¿no ve? Entonces le doy aquí, ya se eleva y le doy el exponente, en este caso al cubo. ¿Lo ve? ¿Qué más? ¿Eso nomás? Sí, Oxy, eso nomás. Ya, ahora, diferencial. ¿Respecto a qué estoy derivando? Integrando. Respecto a X. ¿Listo? Ya está. Eso sería lo que tengo que integrar.
Le doy Enter y ya está en mi pantallita, mi integral, y le doy a ¿qué? A eval. Acá es lo que me decía, ¿no? Si tiene que estar en, no sé qué me ha dicho, pero le dan yes, ya, radian mode on, yes le dan. Ya está. ¿Eso salía? No salía eso, pero los Los límites eran límites, de ¿no? A a 2A. Sí. Y entonces eso lo cambiaremos. Si se han equivocado algo, le dan tecla naranjita y hundo en la letra M, arribita en naranjita está hundo. Le dan eso y ya vuelve a un paso anterior. ¿Ya? Y si quieren editar, le dan a Edit y vamos a cambiar los límites. Era desde A, si no me recuerdo mal, hasta 2A era, ¿no? Sí, Oxy. Hasta 2A. Listo. Entonces, acá, ok. Esta sería mi integral. Le doy eval. ¿Eso era? Sí, Oxy, eso era. Listo. Así se hace integrales. Ah, ¿Se ha ya, entendido? entonces Auxi tiene que ser con letras minúsculas, ¿no? Depende, igual con letras mayúsculas igual sirve, pero como su ejercicio estaba con letras minúsculas, es por eso que le he puesto letras minúsculas, pero igual pueden hacer con letras mayúsculas, minúsculas, como ustedes quieran. Auxi, yo lo he hecho con mayúsculas, pero no he apretado eval. He ido a sin B y calcular, ¿no ve? Integrar respecto a X y error me ha botado. Qué raro, O- pero así yo hago. Cuando quiero hacer integrales, así yo hago. Ah, ya, ya. Ya, Auxi, gracias. Está bien. Igual si tienen otra integral, nuevamente. El ejercicio que hemos hecho hoy día, cualquier integral de un ejercicio de hoy día. El de ahora. Ya, esos Oxy, límites. la trigonométrica. Ya, la trigonométrica, con funciones De A a trigonométricas. 2A igual. De A hasta 2 veces A. Listo. Dictame la función. X al cuadrado, X al cuadrado. H minúscula. Por H minúscula. Ya, todo esto por H minúscula. ¿Dónde está H? Listo. Por el seno Por el seno. de pi por X. Ya, pi encuentro aquí, ¿no ven? Si se dan cuenta está en el SPC, arribita, ¿no ve? Con blanquito. Entonces, para todo lo blanquito, primeramente tengo que apretar el botón blanquito. Y para todo lo naranjita, primero tengo que apretar el botón naranjita. Entonces, pi sobre 2, todo esto por X, ¿no? Sí. Por X. También Diferencial dividido por A. X entre A o todo entre A. Era pi por X sobre 2A. Ah, ya. Entonces, este 2 por A. Así, Sí. ya. ¿Esto no estaba elevado a nada? No. Ya, diferencial de X. X, ¿no? Listo. Enter, eval, este era. Y para ver mejor, aquí ven el botoncito View, le dan View y ahí está. Eso era, la integral. Y para un resultado más simplificado, Auxi. No se puede. Le he ¿Lo intentado, factorizas? pero No. no se puede. Si lo factorizas, por ejemplo, acá lo que yo he hecho para editar el resultado al ING era factorizarle el 8. 8pi cuadrado menos 8pi menos 16. Ah, no he factorizado. ¿Qué cosa no he factorizado? No me recuerdo. Ya, pero lo factorizan. Lo factorizan y les va a dar lo que le he dictado al INGE. Creo que tú te has olvidado el que le estaba dictando este pi al cubo. Sí, me he olvidado pi al cubo. Solo le divide entre 3. Sí, el pi al cubo les faltaba y por eso salió el resultado que le he dictado. Ya, eso es cómo funciona el HP. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, Ya, Auxi, Oxy, Oxy. una preguntita, ¿dónde está el hundo? En la letra M. Ah, ya, gracias, está bien. En la letra M. ¿Ya? Gracias. Sí. Listo. Entonces, haremos este ejercicio.
Ya determine el momento de inercia polar y los radios de giro. En este caso me está pidiendo momento de inercia polar. ¿Eso qué es? J sub 0, ¿no ve? Y los radios de giro. Kx, Ky y K sub 0. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Tenemos nuestra área, nuestra gráfica. ¿Qué hago? Voy a copiar esto. Me está pidiendo inercia polar, pero para la inercia polar, ¿qué necesitamos? Las dos inercias, ¿no ve? Y X y Y. Entonces, tengo que hallar las dos inercias, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Ahora primero para el eje Y. Me doy mi diferencial. Entonces, como les decía, me doy un puntito de donde está mi diferencial y veo las distancias. Esta distancia es X y esta distancia es Y. ¿No ve? Desde mis ejes coordenados. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo un ancho, que es diferencial de X. Y nada más. Tengo mi función. Eso es todo. ¿Qué hago entonces? Diferencial de área. Lo haremos así. Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a integral del área x cuadrado diferencial de área. Necesito este diferencial de área. Diferencial de área va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dicta? ¿Quién me dice cuánto va a ser diferencial de área? Y por diferencial de X. Listo. Y por diferencial de X. Ahora, mi momento de inercia con respecto al eje Y va a ser integral x cuadrado y diferencial de X. Veo, con respecto a qué variable estoy integrando. Respecto a X. Entonces, esta Y, función de X. ¿No ve? ¿Eso de dónde voy a hallar? De la función de mi curva. Entonces voy a obtener lo siguiente. Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser integral de X al cuadrado por Y. Pero Y ya está en mi función, que es X al cubo sobre 4. Diferencial de X. Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser integral de X a la quinta sobre 4 diferencial de X. Mis límites. ¿Quién me dicta? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De 1 a 2? Bien. Desde 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque es desde 1 está partiendo mi gráfica, ¿no ve? Mi área sombreada. Desde 1, no está partiendo desde 0. Creo que en su práctica está un problemita similar, creo. No recuerdo bien. Pero hay que fijarse bien esto. ¿Desde dónde hasta dónde? En el eje X, porque estoy integrando respecto al eje X. Desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. ¿Lo ve? Integrenmelo esto, ¿cuánto es? 2,625. 2,625 unidades. No dice. Unidad a la cuarta. No hay unidades, ¿no? Entonces unidades a la cuarta. Listo. Este sería mi momento de inercia con respecto al eje Y. Ahora necesito mi momento de inercia con respecto al eje X. ¿Ya? Voy a aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces voy a obtener lo siguiente. Esto va a ser diferencial de momento de inercia con respecto a X va a ser igual a diferencial de momento de inercia gorrito prima más diferencial de área Y gorrito al cuadrado. ¿No ve? Esto ya sabemos de dónde viene, el triangulito de mi diferencial. Acá lo voy a hacer. Este es mi diferencial. Esto era de X y este era Y. ¿No ve? Entonces es un rectángulo. Eso ya está en tablas. Es 1 sobre 12. La base, que es diferencial de Y, por la altura al cubo. Y al cubo, diferencial de X. Esa parte no está claro, ¿no ve? Sí. Ya. Más. Sí. Diferencial de área. Diferencial de área ya lo había hallado antes. Era Y diferencial de X. Por Y gorrito al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto va a ser mi Y gorrito? Y medios.
Y medios, ¿no ve? Este es mi y gorrito. ¿Y cómo es un rectángulo? La mitad. Entonces, este es y gorrito, perdón, y medios al cuadrado, ¿no ve? Y medios al cuadrado. Listo. Lo ordenaré un poquito esto, me va a quedar diferencial de momento de inercia con respecto al eje X. 1 sobre 12, y al cubo, diferencial de X, más 1 medio de y al cubo, diferencial de X. ¿Ve? Súmenmelo eso. ¿No sería la cuarta? Un cuarto no sería, ¿o sí? Un cuarto. Ah, Sobre sí, un sí, cuarto. sí, 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 sí. Un tercio. El 2 está elevado al cuadrado, ¿no ven? Entonces sería esto un cuarto. Tienes razón, este es un cuarto. ¿Cuánto es? Un tercio. Un tercio. Un tercio de y al cubo, diferencial de X. Listo. Veo con qué variable estoy integrando. X. Entonces esta y lo tengo que volver función de X. Listo. Entonces me va a quedar momento de inercia es igual a un tercio y. ¿Esa y de dónde saco? De mi función, que es x al cubo sobre 4. X al cubo sobre 4 al cubo. Diferencial de x. Esto va a ser igual a 1 sobre 4 al cubo. ¿Cuánto es? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64, creo. 64 por 3. 192. 192. 192. X a la 9. Diferencial de x. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrar. ¿Qué me va a quedar? Con la integral se me va a desaparecer este diferencial. Me va a quedar momento de inercia con respecto al eje X. Es igual a 1 sobre 192. Integral de X a la 9, diferencial de X. Mis límites, ¿desde dónde hasta dónde? X. ¿Desde dónde hasta dónde? 1, 2 igual. Listo. 1 a 2. De 1 a 2. ¿Cuánto es la integral? Cero 533. 0,533 unidades a la cuarta. Listo. Ya tengo mi momento de inercia con respecto al eje X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pedía? Me pedía el momento de inercia polar. ¿Lo ven? Entonces, el momento de inercia polar es igual a la suma de mis momentos de inercia. Súmenmelo eso, ¿cuánto es? 0,533 más 2,625. Todo esto unidades a la cuarta. ¿Cuánto es mi momento de inercia polar? 3,158. 3,158 unidades a la cuarta. ¿Ve? Entonces, esta sería la respuesta a mi problema que me pedía momento de inercia polar. Listo. ¿Qué más me pedía? Me pedía los radios, ¿no? Para los radios igual es facilito, únicamente reemplazar. Entonces, para mi radio con respecto al eje X va a ser la raíz cuadrada de mi momento de inercia respecto al eje X por sobre el área. Acá. Para mi para mi radio con respecto al eje Y va a ser igual a momento de inercia respecto al eje Y sobre área. Para radio de giro polar va a ser igual a raíz cuadrada de momento de inercia polar sobre área.
Ahora, aquí ¿qué me falta? Me falta el área. ¿Ve? El área. ¿Puedo calcular el área de esto? Integrando sería Oxy. Integrando, ¿no? Sería así. Mira, cuando no puedan calcular el área o cuando sea un poquito complicado, vamos a tener lo siguiente. Que mi diferencial, perdón, mi área va a ser igual a integral diferencial de área. ¿Ya? Esto va a ser. Diferencial de área yo ya tengo. Entonces va a ser integral diferencial de área. Diferencial de área hemos definido al principio, que es y diferencial de x. Y diferencial de x. Entonces veo mi variable es x. Esto tengo que volverlo función de x. Entonces mi área va a ser igual a integral de y. ¿Cuánto era y? X al cubo sobre 4. X al cubo sobre 4 diferencial de x. Mis límites. Estoy trabajando con x. ¿De dónde a dónde va a ir? ¿De dónde a dónde va a ir? 1, 2. De 2 a Más 1. De 2 a 1. De 2 a 1. De 1 a 2. Sí, tío. Entonces, ¿cuánto es mi área? Ah, cierto, Oxy, cierto, perdón. 0,938. 0,938. Esto es unidades al cuadrado. ¿No ve? Listo, ya tengo mi área. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Esta es mi área. Listo, ya tengo área. Lo único que tengo que hacer es reemplazar mis radios de giro. Entonces, me van a dictar ya. Esto va a ser igual a raíz de momento de inercia con respecto al eje X. 0,533 unidades a la cuarta. Sobre el área. ¿Cuánto era el área? 0,938 unidades al cuadrado. Acá lo mismo. Momento de inercia con respecto al eje Y. 2,625 unidades a la cuarta. Área. 0,938 unidades al cuadrado. Acá. Momento de inercia polar. 3,158 unidades a la cuarta. Sobre el área. 0,938 unidades al cuadrado. Díctenme estos valores. $0,754. Un ratito mi tablet se va a apagar. Ya, ahora sí. ¿Cuánto era, perdón? 0,754. Ya, unidades. Unidad. unidad. Unidad nomás, ¿no ve? Porque acá 4 con 2, acá me va a quedar 2, y como está en raíz, unidad nomás. Listo. Radio de Y. Radio de giro con respecto al eje Y. 1,673. 1,673 unidades. Radio de giro polar, 1,835. unidades. Listo. Esa sería mi respuesta. Tengo para X. Tengo para Y. Tengo para el polar, ¿no ve? Listo. Éxito sería. ¿Se entiende? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Facilito, ¿no ve? Así que practiquen un poquito más esto y no la pelen en su tarea del viernes. Es facilito este tema. ¿Ya? Si tienen alguna duda, pregunta, me consultan nomás en estos días. Si les surge preguntas, duda, me consultan nomás al WhatsApp. Ya saben que siempre les respondo. Y eso sería, muchachos.
Auxi, una consulta. ¿Sí? En el primer caso de el momento de inercia respecto a Y, lo hemos hecho con la integral, ¿no? Sí, ¿y cómo sería con con ejes paralelos? Sí, Para Y, sí, para Y. lo mismo acá, ¿cómo sería? Copiar esta gráfica. Copiaré aquí. Ya. En este caso, vamos a hacer con respecto al eje Y. Entonces, yo me tengo que dar un diferencial horizontal. ¿No ve? Esto va a tener un ancho diferencial de Y. Me doy un puntito. Va a estar una distancia X y una distancia Y. ¿Lo ve? Entonces, para momento de inercia con respecto al eje Y, pero por ejes paralelos, va a ser igual a diferencial de momento, perdón, de momento de inercia respecto a Y gorrito prima. Ahora sí. Y gorrito prima más diferencial de área por, en este caso va a ser X gorrito al cuadrado. ¿Ya? Ahora, este diferencial de Y gorrito va a ser al momento de inercia de mi rectangulito, ¿no? En este caso está horizontal. Tengo un diferencial de Y. Esta distancia. ¿Qué va a ser igual a esta distancia? X menos 2. 2 menos X. Ah, sí, 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 perdón, perdón. 2 menos X, ¿no? Entonces, momento de inercia. Este de Y va a ser la 1 sobre 12, la base, que es 2 menos X, por la altura al cubo. Aquí es donde se complica. Mira. Esto, como ha dicho el Inge. Este diferencial es casi cero. Y si le elevo al cubo más, cero, ¿no ve? Ahí, ¿qué está pasando? No puedo aplicar este método. Si no se puede. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí. Sí, Auxi. entonces también hay que analizar esa parte. Ver si puedo o no puedo aplicar. Auxi, siempre va a ser así. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea que siempre se va a hacer cero el diferencial de Y. Sí. En la mayoría de los casos. Ah, ya, ya. Está bien, Auxi. Por Entonces, eso, como lo hemos hecho con usted nomás, Auxi. sí. Ya, ya, Auxi, gracias. Ya. ¿Tiene alguna duda, pregunta más? ¿Dudas, preguntas? Listo, muchachos. Ahí quedaría la clase. Espero que hayan ¿Nos entendido bien. anotamos Si no, así? ¿perdón? ¿Nos anotamos? Sí, 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 váyanse anotando. Ya saben, si tienen preguntas, dudas, resolviendo algún ejercicio o algo, me consultan nomás. Y eso sería. Nos vemos la siguiente semana, el lunes.